mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 7 de noviembre del 2019, Ruth del Salto, como cada mañana, dándoles la bienvenida a la información internacional, el panorama del mundo, cómo amanece aquí a través del canal de las Américas. Vamos a empezar. Hablando de La Paz, esta ciudad está sumida en la violencia. Sucede en Bolivia. La ciudad boliviana de La Paz y su vecina de El Alto han registrado estas imágenes la noche de ayer, incidentes entre defensores y contrarios al presidente Evo Morales en una nueva jornada de disturbios por la crisis que atraviesa el país tras las elecciones. Se reporta hasta el momento un muerto, 10 personas que han resultado heridas. Los incidentes en ambas ciudades se prolongaron hasta la medianoche con choques con la policía. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los violentos. El centro de La Paz justamente fue el escenario de los enfrentamientos en una zona cercana a la sede del gobierno de Bolivia. Esta vez los disturbios se produjeron entre los grupos de universitarios que están exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales, al que acusan de fraude a su favor en las elecciones del 20 de octubre. También mineros que defienden la victoria de Morales para un cuarto mandato. Una fuerte lluvia contribuyó a dispersar a los grupos de los violentos. Ya a este momento tenemos 3 personas muertas. El último que se dio es en Cochabamba. Esta persona fue victimada a garrotazos. Y finalmente, luego de la tensión que se vivió en Bolivia el día miércoles, ha llegado a La Paz. Ahí lo vemos al líder cívico, Luis Fernando Camacho. Sobre las 7:20 de la noche aproximadamente, tras un intento frustrado que tuvo en días anteriores, él arribó al aeropuerto de la ciudad del Alto, fuertemente custodiado por la policía y rodeado de una comitiva de políticos. Camacho decía que tiene como objetivo entregar la carta de renuncia al presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo. La visita de este líder opositor ha generado todo tipo de reacciones, ha desencadenado enfrentamientos entre quienes lo apoyan y los afines al movimiento al socialismo, seguidores del mandatario Evo Morales. Recordemos que él ya el día martes fue enviado de vuelta a Santa Cruz. Ahí lo vemos al líder opositor. Él llegó al Aeropuerto Internacional del Alto el día martes y el gobierno de Evo Morales lo subió en un vuelo charter, lo regresó a Santa Cruz, no lo dejó pasar, alegando que era por su seguridad. Esos hermanos bolivianos que hoy día están basados en la mentira para lograr el objetivo y que... Una causa, ya entenderán. ¿Qué sucedió el día de ayer justamente con la llegada de Camacho a El Alto? Enseguida tenemos aquí en la mañana a Jerjes Justiniano Atalá, él es abogado del líder opositor Luis Fernando Camacho. Gracias por estar con nosotros, abogado, bienvenido al canal de las Américas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la cobertura, a sus órdenes. Cuénteme un poco la situación del señor Camacho, ya lo reportábamos en días anteriores, fue devuelto a Santa Cruz, se le impidió pasar el aeropuerto de Bolivia, El Paso, El Alto, y ahora, ¿cuál es la situación del líder opositor que decía, tengo en mi mano la carta de renuncia del presidente Evo Morales, yo solo voy con una Biblia en una mano, con la carta de renuncia en otra para que la firme el mandatario? ¿Cuál es la situación de su cliente? Bueno, en realidad lo que existió fue un tercer intento de venir a la ciudad de La Paz. Es importante que se sepa que hubo un primer intento hace un par de la semana pasada, en la que tampoco se dejó que el señor Luis Fernando Camacho baje hasta la ciudad de La Paz. No nos olvidemos que el aeropuerto está en la zona del Alto y hay que bajar hasta la ciudad de La Paz. Y no se le permitió y se le pidió muy respetuosamente que vuelva nuevamente a Santa Cruz. El segundo intento se intentó hacer de manera muy sigilosa, no indicar a nadie que estaba viajando.
Sin embargo, precisamente para evitar el tumulto fuera del aeropuerto. Sin embargo, se filtró la información y en menos de 50 minutos, 1 hora y un poco más, prácticamente la gente se agolpó fuera del aeropuerto y ahí fue el incidente que usted mencionaba hace unos minutos, en el que se nos embarcó en un vuelo, en un avión, y se nos dirigió hasta Santa Cruz de la Sierra de vuelta, lo que evidentemente demuestra que un ciudadano boliviano no podría transitar libremente por su propio país. Ante esa situación, decidimos hacer públicamente cuándo Luis Fernando Camacho iba a viajar a La Paz. Y por eso ¿Cuál es el riesgo, abogado? Que dicen corre la vida de Luis Fernando Camacho, porque lo escuchábamos al ministro de Gobierno diciendo hace 2 días, no, lo hemos devuelto en otras condiciones, bienvenido es, lo dejamos pasar a La Paz, sin embargo ahora mismo no es bueno, por su seguridad lo estamos devolviendo al líder opositor. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es el riesgo? Evidentemente que hay un riesgo de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los movimientos sociales, como se los ha denominado acá en Bolivia, llegan a tener en algún momento un carácter irracional, violento, que no respeta la vida humana. Y entonces, abogado, ¿por qué reincidir si es que sí existe un riesgo, como usted bien lo está señalando? Porque si nosotros somos ciudadanos bolivianos, podemos circular por todo el territorio boliviano y la policía está en la obligación de resguardar esa situación. ¿Y eso sucede o ustedes temen que no suceda, que la policía no lo resguarde de la manera debida? No, la policía ha resguardado, ha realizado un despliegue policial el día de ayer impresionante, ¿no es cierto? De modo tal que sí se ha resguardado, porque el problema era bajar del aeropuerto. Correcto. Una vez aquí en la ciudad de La Paz la cosa está más tranquila, está mucho más alivianada, lo que significa que nosotros estamos viendo, sin el transcurso de hoy día o mañana, creemos que le vamos a solicitar al presidente una entrevista para hacerle llegar la carta. ¿Qué tan...? De modo tal... Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la estrategia que tiene el señor Camacho para llegar al Palacio Presidencial y decirle a Evo, mire, nosotros hemos traído esto después del ultimátum que le dimos para que nos firme, como si fuera muy fácil? Eso es casi muy utópico, si lo podemos decir de alguna manera. Él no creo que dentro de todas las declaraciones que ha dado, declarándose presidente constitucional, entrando un 4º mandato, como él lo ha dicho y como el TSE lo ha afirmado, ¿ustedes creen realmente que los va a recibir, que va a ver siquiera esa carta, ese texto? ¿Qué es lo que tienen planeado? Ustedes han visto y ustedes han transmitido la situación convulsionada que vive el país. Solamente el día de ayer hubo 3 muertos. El 30 de octubre hubo 2 muertos. Correcto. Ya llevamos 5 muertos producto de toda esta convulsión. Yo creo que el país se merece que el señor Evo Morales nos reciba, nos escuche y por lo menos haga un intento de pacificar el país. El señor Evo Morales lo que ha logrado hasta este momento ha sido que él es el que ha confrontado al país. Él es el que ha dicho a sus movimientos sociales que hagan de respetar la democracia. Y lo que ustedes ven en la calle no es un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, como usualmente sucede. Son 2 bandos que se enfrentan y tiene que aparecer la policía para tratar de disiparlos. Entonces, ¿quién ha provocado este nivel de enfrentamiento entre los bolivianos ha sido el presidente Evo Morales? Lo mínimo que podría hacer es recibirnos para decir, bueno, quiero pacificar el país. A ver, sentémonos a dialogar sobre una mesa de diálogo, de negociación para pacificar este país. Lo más importante es en este momento evitar la vida o que la pérdida de vidas humanas, que lamentablemente al presidente Morales al parecer no le importa eso. Abogado Jerjes Justiniano Atalá, gracias por haber estado con nosotros. Es el representante legal de Luis Fernando Camacho, un líder fuerte de oposición que ha tomado mucha fuerza en los últimos días en Bolivia, justamente porque encabezó este ultimátum que le dieron al presidente Evo Morales dentro de todas las revueltas sociales que se están dando de los contrarios al mandatario, que denuncian un fraude en las elecciones pasadas. Ahora el señor Luis Fernando Camacho, quien ha sido impedido de entrar a La Paz en varias ocasiones, dice que la consigna de él y su objetivo final es que el presidente Evo Morales renuncie, le firme una carta de renuncia, mientras, como bien lo señala el abogado, pues la protesta social continúa, se mantiene.
Y el saldo es algunas personas muertas, varias heridas y algunos detenidos y la convulsión que todavía se mantiene. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Vamos a darle seguimiento a la noticia y a lo que pase con el señor Camacho. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes siempre. Citamos ahora la masacre que se vivió en México a esta familia de mormones, 9 integrantes de una misma familia estadounidenses en el estado de Sonora, en la frontera norte de México. Genera indignación, dolor, precisamente por la violencia que no cesa en México. Es muy crudo todo lo que sucedió entre las personas incineradas vivas, ese es el término. Había 3 mujeres, 4 niños pequeños, 2 bebés además. Las autoridades creen que el grupo criminal Los Jaguares, vinculado con el cártel de Sinaloa, estaría detrás de esta matanza. Según lo que investigan, el asesinato múltiple se registró en medio de las disputas por rutas del narcotráfico con la organización La Línea, que es afín en cambio al cártel de Juárez. La indignación no se ha hecho esperar, muchos han condenado la violencia en algunos casos y con razón están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe para detener esta barbarie. Y es que la errática política de seguridad de López Obrador se está topando con una violencia descontrolada en México. 15 meses después de ganar las elecciones, el gobierno de México ha encadenado un desacierto tras otro, según lo dicen analistas, y amplias zonas de este país viven bajo el terror y la promesa de pacificar el país, de cambiar balazos por abrazos, que le ayudó a López Obrador a ganar las elecciones, pues en la realidad y en la práctica no sirve, no funciona. Y ha sido el presidente de Estados Unidos quien en días anteriores le dijo a López Obrador: yo te ofrezco mi ayuda, ayuda militar para acabar con este flagelo del narcotráfico. Este es un asunto que debemos borrar sobre la faz de la tierra, lo decía el presidente Donald Trump. Ha salido ahora el senador republicano Tom Cotton. Él ha advertido a México: si no pueden proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, nosotros sí lo vamos a hacer, Washington lo va a hacer. Así lo decía este senador republicano. Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, entonces los Estados Unidos tendrán que tomar cartas en el asunto. Esto está a solo 50 millas de la frontera sur. Ciertamente podemos defender a los ciudadanos estadounidenses dentro de México si México no puede hacerlo. ¿Qué trae la agenda de Estados Unidos? Bueno, nos trae un nuevo capítulo, nuevos capítulos en la novela de El Informante, así como muchos lo conocen en este país. El hijo de Donald Trump Jr., él es el hijo mayor, ha difundido el supuesto nombre de quien habría sido el informante, que ha revelado las presiones que supuestamente su padre habría tenido con el presidente de Ucrania para investigar al ex vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Enseguida vamos a saludar a Alejandro Rincón desde Estados Unidos con este reporte. Adelante, Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. Este supuesto dato entregado por Donald Trump Jr. tiene lugar en medio de una insistente demanda del titular del despacho Oval al Congreso, que lo investiga ahora mismo para que sea precisado el nombre de ese informante anónimo, que fue la primera persona que planteó las dudas sobre la controversial llamada de Donald Trump con su homólogo de Ucrania. De acuerdo con Donald Trump Jr., el nombre de esa persona sería Eric Ciamarella, pero ojo, él es la única persona que se ha aventurado hasta el momento a lanzar una identidad. Nadie más ha podido constatar si en efecto se trata o no de esta persona
la que está detrás de toda la denominada trama ucraniana. Justo minutos después de ese mensaje a través de Twitter en el que Donald Trump Jr. aseguraba que esa era la supuesta identidad del informante anónimo, pues el abogado que representa a esa persona, identificado como Mark Said, aseguró que él no podía confirmar esa identidad y que hacerlo pondría en riesgo la integridad, por una parte, de su cliente y también de su familia. Citó en su momento Donald Trump Jr. al medio de comunicación digital Breitbart News, que suele difundir desinformación y estar alineado con las políticas de la Casa Blanca, el argumento detrás del cual estaría justificada la entrega de esa identidad. Sin embargo, nadie, de nuevo reiteramos, nadie a través de los Estados Unidos ha llegado a confirmar adicionalmente que se trate de esta persona o no, en tanto que avanzan por ahora las investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos que pudieran eventualmente derivar en un juicio político en contra del presidente de todos los Estados Unidos. Por ahora, la trama ucraniana crece cada vez más. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, una inquietud. Cuando se revela este tipo de situaciones de identidades con asuntos tan sensibles como lo pedía Donald Trump a gritos, revelen el nombre del informante que dijo que yo había presionado al presidente de Ucrania en una conversación telefónica para que investigue a Joe Biden. ¿Cuál es la protección que se le da una vez que se identifica a esta persona? Una vez que se dice, fue Alejandro Rincón. Esencialmente, las leyes de los Estados Unidos que protegen a los informantes anónimos tienen justo ese sentido, que exista un marco de garantía a nivel legal y constitucional para que la persona que desee presentar una queja sobre una presunta mala acción del gobierno tenga los elementos para poder hacerlo. El elemento adicional o controversial en este caso en particular es que ha sido Donald Trump Jr. la única persona que se ha atrevido a lanzar un nombre precisamente por la sensibilidad de esa información y además por el conflicto que genera en torno a la ley. Adicionalmente, no se ha mencionado de ninguna otra fuente si es o no esta persona la que menciona Donald Trump Jr. a través de su tuit. Por el momento, a raíz de esta circunstancia planteada por el hijo del presidente, realmente lo que se ha ahondado más es la polémica, el debate, la controversia y sobre todo llamados desde distintos sectores del Congreso a que se proteja la ley que garantiza a los informantes anónimos en el gobierno de los Estados Unidos plantear quejas o preocupaciones sobre malas acciones de los gobernantes del país. Ruth. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Estados Unidos. El cuestionado ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha presentado su renuncia al cargo antes de la previsible aprobación de una moción de censura en su contra que se gestaba en el Senado. La dimisión se conoce un día después de que la oposición al gobierno de Iván Duque lo acusara de revivir este fantasma doloroso de ejecuciones extrajudiciales y de además ocultar la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo contra disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Esto sucedido a finales de agosto. La renuncia se produce en medio de una grave crisis de seguridad por la oleada de asesinatos en el departamento del Cauca. La competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. ¿De qué me hablas, viejo? Esta es una frase dicha por el presidente de Colombia, Iván Duque, que es tendencia actual en redes sociales. ¿Qué pasa? Un periodista le ha preguntado al presidente sobre el operativo en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, donde habría muerto excabecillas de la disidencia de FARC y estos menores de edad. El presidente estaba en un evento y ha sido criticado porque esta pregunta se le hicieron justo después de que se arme todo el escándalo por parte de la oposición a Duque sobre el ministro y cierto ocultamiento de información sobre la muerte de estos niños. Esto fue lo que respondió el presidente. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Tranquilo. ¿De qué me hablas, viejo? Está como el presidente López Obrador, que no se entera a veces de los operativos que se llevan en su país. Vamos a saludar a esta hora al senador colombiano Roy Barreras.
Él denunció que el ministro de Defensa bombardeó esta zona de Colombia en el que murieron estos niños en Caquetá, lo que le costó finalmente el puesto al ministro. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de trabajo del Canal de las Américas, Ruth. Senador, estoy atento. En el debate de moción de censura, ahí se asegura que Guillermo Botero, según ha denunciado la oposición a Duque, le mintió, esa es la palabra, le mintió al país. ¿Por qué afirman esto? ¿Y cuáles son los argumentos que alejan el día de hoy a un funcionario de Duque de su cargo? Varias cosas. Lo primero, una cadena de errores, engaños, falsedades, delitos además y violaciones a los derechos humanos a lo largo de este año de gestión de un ministro que se identifica por su falta de sensibilidad social y una lógica guerrerista de intento de destruir la paz que firmamos con las FARC y de volver al pasado. Y su primera pregunta, el último de los hechos que yo denuncié de esa cadena de denuncias es el de esta masacre donde murieron 8 niños y puede que haya otros 2 más que aún no se han identificado. Fue presentado a los colombianos por el ministro de Defensa como un operativo exitoso militar donde habían muerto 14 criminales. Y olvidó decir que de 14, 8 eran niños, 3 de ellas niñas de 12, 13 años, que habían sido denunciadas como secuestradas por estos grupos ilegales, reclutadas ilegalmente, abusadas sexualmente. El defensor de derechos humanos de ese sitio de Colombia, que se llama Puerto Rico, Caquetá, había denunciado para que las rescataran, pero en lugar de rescatarlas, las asesinaron en un bombardeo y le ocultaron durante más de 2 meses al país esa información. De manera que un ministro que oculta información y revictimiza a las víctimas, pues por supuesto tenía que irse del cargo. Senador, justamente entonces aquí el problema principal dentro de este operativo que se ha dado, que el ministro decía pues se dio con todas las garantías necesarias, es el hecho de haber ocultado que habían menores de edad fallecidos en este ataque que se dio. Precisamente acabó con la vida de algunos cabecillas disidentes de FARC. Y como usted lo dice, estas personas o estos niños que resultaron ser doblemente víctimas, precisamente porque habían sido reclutados con anterioridad para el crimen organizado y luego muertos en este combate. Ante esto, ¿cuáles son los protocolos a seguir cuando se organiza un operativo de esta dimensión, en el que a veces no se sabe qué es lo que va a suceder? Entonces, quizás no se calculó que iban a haber niños, se tuvo que haber analizado bien el terreno antes de atacar. ¿Cuál debió haber sido el protocolo correcto, sabiendo que ahí estaban personas disidentes de FARC? A ver, 2 cosas. Los protocolos del VIH que obligan a ejércitos del mundo implican ciertos principios de precaución y de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Entonces, el primer error consiste en el trabajo de inteligencia que o desinformó o desoyó las denuncias de las comunidades y a pesar de que había niños en la zona, ordenó el bombardeo. Pero una vez que se produce el bombardeo, en lugar de contarle a los colombianos que hubo allí o un error militar o un escudo humano de los criminales, lo que hacen es presentar a estos niños como criminales y esconder del país durante 2 meses esa verdad. De suerte que hubo en 2 ocasiones, antes y después, una violación al VIH y al Estatuto de Roma, porque la máxima autoridad civil, que es el ministro, no puede ocultar ese tipo de información. Un detalle importante, ¿cuándo ocurre esto? 12 horas después de que el disidente Iván Márquez anuncia que retoma las armas, lo que significa que es una reacción apresurada e irresponsable de este ministro para dar la impresión de que están dando de baja disidentes y que están reaccionando rápidamente y por supuesto en 12 horas no hubo ninguna previsión de derechos humanos de esta operación que terminó en esta tragedia. Con la renuncia del ministro de Defensa termina el problema. ¿Qué va a pasar con esto de la moción de censura? ¿Qué va a pasar con el señor Botero? No, pues la renuncia del ministro era el mínimo cambio necesario por su responsabilidad. Pero las preguntas siguen sin responder. Y por supuesto el presidente de Colombia tendrá que tomar una decisión de si avanza hacia adelante en la implementación de la paz que firmamos y en la garantía de una seguridad con respeto a los derechos humanos, o si sigue
agenciando a través de sectores radicales la propuesta de hacer trizas la paz, como habían dicho en su campaña presidencial, y de avanzar a todo costo, a sangre y fuego, contra todo aquel que parezca un enemigo, incluyendo a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes o a los periodistas. Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente. Si cambia de rumbo la política de seguridad hacia una política legítima y respetuosa de los derechos humanos, seguramente habrá un panorama diferente. Vamos a agradecerle. El senador colombiano Roy Barreras ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias por hablar sobre este tema que está en auge en Colombia, el escándalo que se generó tras un bombardeo a una zona donde se decía en un operativo en contra de disidentes de FARC, pero en donde se habría ocultado información de la muerte de menores de edad durante este ataque. Vamos a continuar con más noticias. ¿Qué ha sucedido en Chile en las últimas horas? Los barrios ricos, o denominados así, de Santiago, han sido escenario en las últimas horas de manifestaciones que sacuden a Chile desde el pasado 18 de octubre. Cientos de personas, principalmente jóvenes, han llegado a las cercanías del centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica. Ahí los manifestantes están en el barrio Providencia, en entrada principal del sector financiero y las zonas más acomodadas de la capital chilena. Hubo fogatas, saqueos, enfrentamientos con la policía también. Hasta el miércoles las protestas se habían concentrado siempre en el centro de Santiago, donde se registran incidentes aislados. Los episodios de violencia dejan hasta el momento 20 muertos. Más noticias internacionales en esta ronda rápida que vamos a hacer. La visión del mundo. La policía en México ha encontrado los cuerpos de 6 hombres en 3 vehículos abandonados en un camino de tierra a las afueras de la ciudad de Guadalajara, al oeste del país. Las víctimas mortales, que presentaban heridas de bala, han sido halladas luego de que las autoridades recibieran una llamada anónima. Recordemos que Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, en la costa central del Pacífico de México, donde la violencia se ha incrementado en los últimos años por la presencia del poderoso cártel Nueva Generación, enfrentado a otros grupos criminales. En Estados Unidos, con un tono desafiante, ha reaparecido el presidente Donald Trump después de haber sufrido varias derrotas en una serie de elecciones locales que ensombrecen en algo sus esperanzas de reelección del 2020. En un acto político en Luisiana, ha respaldado al candidato republicano a la gobernación del estado, a Eddie Rispone. Ha descrito a su rival, el actual gobernador John Bel Edwards, como una parodia de la izquierda extrema. Y no puede permitirse 4 años más de esta parodia de extrema izquierda. Es hora de reemplazar a su gobernador fallido, John Bel Edwards, con Eddie Rispone, quien va a hacer un trabajo increíble. Y en plena función, parte del techo del Teatro Piccadilly de Londres ha colapsado. Los más de 1000 asistentes evacuaron el lugar de inmediato en medio del pánico, por supuesto, que ocasionó la caída de parte de esta estructura. Los servicios de emergencia atendieron a 5 personas que resultaron heridas, 4 de ellas han sido trasladadas a un centro médico. El teatro presenta la obra Muerte de un viajante de Arthur Miller. Hoy ha salido a la luz este video del fallido intento de robo a 2 futbolistas del equipo fútbol inglés Arsenal. El pasado 25 de julio, 2 motorizados llegaron al lugar donde se encontraban los jugadores Mesut Özil y Sid Kolasinac. En las imágenes se aprecia a Kolasinac tranquilo, calmado ante el enorme cuchillo que portaba uno de los asaltantes, que se ve muy nervioso. Al final ambos ladrones terminan huyendo de la escena. Según la Policía Metropolitana de Londres, los criminales buscaban robar el vehículo de estos futbolistas. Una huelga de 2 días afectaría a 180.000 pasajeros, usuarios de la compañía aérea Lufthansa. Los empleados de la cabina han iniciado
una medida a partir de la medianoche de este jueves, reclamando mejores pagos, también un estado legal para el sindicato. Se prevé que solo para hoy se cancelen cerca de 700 vuelos, un total de 1.300 en 2 días. La aerolínea alemana anunció un plan especial para atender a estos pasajeros, a quienes les ha pedido estar atentos de las notificaciones en correos, también en apps, sobre la reprogramación de los itinerarios. Un tribunal de Frankfurt ha rechazado un intento de Lufthansa de bloquear la huelga. La empresa ha dicho que va a apelar. La policía en Francia ha desmantelado 2 enormes campamentos de migrantes en París. 1.600 personas han sido evacuadas por 600 agentes. Los migrantes vivían en tiendas de campaña en la calle, fueron trasladados en autobuses a albergues temporales. Entre ellos, pues, familias con niños, la mayoría provenientes de Afganistán y del norte de África. Las autoridades consideraban que los campamentos habían crecido en grandes proporciones, registrando un aumento en los hechos de violencia en el norte de la capital francesa. Y esto sucedió en Siria. Ahí ha quedado registrado el momento en el que rescatistas intentan encontrar sobrevivientes después de una serie de bombardeos en la provincia de Idlib, en el noreste del país. Los cascos blancos, un cuerpo equivalente a la defensa civil siria, ha ayudado a trasladar a varios de los heridos hasta hospitales cercanos. Irán ha reiterado la acreditación de una inspectora de la ONU tras un incidente ocurrido la semana pasada en un puesto de control a la entrada del centro de enriquecimiento de Natanz, donde una alarma se activó al paso de la funcionaria. Según el régimen iraní, la alerta hacía pensar que la mujer llevaba un producto sospechoso. La Unión Europea se ha mostrado muy preocupada, ha pedido garantías al trabajo de los inspectores. La misión estadounidense ante la Organización Internacional de Energía Atómica ha calificado este hecho como una provocación escandalosa. Camila, la esposa del heredero al trono británico, el príncipe Carlos, el heredero eterno del trono, canceló una serie de eventos que formaban parte de su agenda oficial por recomendaciones de sus médicos, esto después de presentar un cuadro de infección en el pecho. Según dijo un portavoz de la pareja en un comunicado, la infección ha empeorado progresivamente en los últimos días. Venezuela. Ahí Nicolás Maduro ha aprobado un decreto para que a partir de ahora los trámites de venta, de compra de inmuebles, de vehículos también, se realicen de forma legal por medio de la criptomoneda Petro. La noticia enseguida con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, un buen jueves para ti. Un buen jueves para ti también, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, la noche de este miércoles Nicolás Maduro ha anunciado este decreto que hasta ahora no ha quedado claro. Los ciudadanos se siguen preguntando cuál es esa moneda Petro, porque se ha dicho que está respaldada por las riquezas del país, sin embargo no ha sido reconocida internacionalmente. Lo que sí es cierto es que también los ciudadanos han dicho que la única moneda legal en Venezuela es el bolívar, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, habrá que esperar la Gaceta Oficial y cuáles son entonces cada uno de los puntos a considerar en este nuevo decreto. También es importante resaltar, Ruth, que bueno, en estos tiempos se está manejando mucho el dólar en Venezuela, lo que es el menudeo, lo que es ir al mercado, porque evidentemente el bolívar pues prácticamente no vale nada. Y esto ha sido luego que el propio régimen de Nicolás Maduro derogara una ley de ilícitos cambiario que impuso hace ya varios años, y este año fue derogada, porque recordemos que en Venezuela hay un control de cambio que lleva aproximadamente unos 10 años. Sin embargo, como te decía, hay que esperar a ver qué es lo que va a decir esta Gaceta Oficial, que seguramente será publicada en los próximos días. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Nicolás Maduro.
tu cripto bien invertida, el exchange sencillo, rápido y seguro. ¿Qué te parece, Cilia? Por lo menos Criptomundo tiene un plus adicional, presidente, como es el criptoinmueble. Es una propuesta que tiene una plataforma tecnológica, en este caso, para comercializar, en este caso tener en consideración la venta de muebles y inmuebles en Petro. Sobre eso tengo un anuncio ahora, no se separen. Tengo un anuncio muy importante, voy a firmar un decreto para que esto se haga realidad. Todo el mundo a vender sus apartamentos, casas, sus inmuebles en criptomonedas, en Petro, todo el mundo. Y pues puedes hacer seguro, limpio, transparente y legal. Y tienes tu dinero legal. Ruth, la criptomoneda Petro pues es prácticamente un dilema en Venezuela, nadie la conoce, las personas se preguntan de qué se trata porque tampoco hay información certera de lo que significa esta supuesta criptomoneda que, repetimos, no ha sido reconocida. Sin embargo, hoy habrá una reunión sobre el Plan País que lidera el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y seguramente ellos van a reaccionar o tendrán algo que decir ante estas declaraciones de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Yo también me quedé con muchas interrogantes con respecto a este anuncio que ha hecho el día de ayer Nicolás Maduro. Vamos a darle seguimiento a la noticia para ir aclarando un poco las inquietudes que quedan en el ambiente. Nuevo corte comercial aquí en la mañana, enseguida. Hoy está previsto que se lleven a cabo los funerales de algunos de los 9 integrantes de esta familia mormona estadounidense que fue masacrada en el norte de México. Los parientes de las víctimas mortales han mostrado su molestia con las versiones difundidas hasta el momento de parte del gobierno mexicano sobre fuego cruzado en medio de la guerra que hay en esta zona entre los carteles de Sinaloa y el cartel de Juárez. Sostienen que sus seres queridos fueron atacados deliberadamente. Ahí estamos con las imágenes del momento en el que los familiares, pues el día de ayer fueron al lugar donde se dieron los hechos. Fueron momentos de dolor, de tensión, de impotencia también, como lo decimos, ellos han rechazado primero las escuetas declaraciones que daba el gobierno mexicano con respecto a la masacre de esta familia de nacionalidad mexicana, también estadounidense, en el estado de Sonora. Esto queda en la frontera norte de México. Este hecho particular en donde murieron 3 mujeres, 4 niños pequeños y 2 bebés genera indignación. La violencia en México no cesa. Ahora los familiares están pidiendo una comisión seria que investigue los hechos, que no solo hable, fue una casualidad, pasaban por ahí y en medio del fuego cruzado entre carteles de droga perecieron nuestros seres queridos. Ellos dicen que estas personas fueron atacadas deliberadamente. Primero baleadas y luego su auto prendido en llamas. Aquí en la mañana de NTN 24 vamos a saludar a un colega mexicano, el periodista Luis Alberto Medina. Luis está en Hermosillo, en Sonora. Luis Alberto, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí estos minutos en la mañana de NTN 24. Ruth, buenos días, te saludo con mucho gusto, amiga, en verdad, y una disculpa, pero no sé qué está pasando acá con nuestras cuentas, que fue difícil entrar por Skype o por Facebook, pero estamos acá desde la capital de Sonora, Hermosillo, a 3 horas del epicentro de la tragedia. Nuestros reporteros están ya ahorita ahí para los funerales de la familia Levarón, que como tú sabes fueron 9 personas las que murieron, 6 niños, 3 mujeres, y pues hay una indignación nacional, la verdad hay un coraje nacional en México por la guerra de cárteles que estamos viviendo al estilo de Colombia de los 80s, de los 90s.
en donde pues prácticamente ya hay población civil afectada, hay inocentes, Ruth, que están pues siendo afectadas en este país, y es lo que se cuestiona mucho al presidente, de que si va a cambiar o no la estrategia, porque esto, o como te digo, está afectando ya a niños y niñas. Correcto. 700, y lo decíamos, 796. ayer, Luis Alberto, mientras teníamos una conversación telefónica, para ubicarnos un poco y para que la teleaudiencia del Canal de las Américas lo comprenda. En estas zonas hay carteles que dominan, esta es la zona entre Sonora y Chihuahua, donde ha ocurrido esta tragedia, la peor de los últimos tiempos, donde asesinaron a esta familia Levarón. Hay dos carteles que reinan ahí. ¿Cuáles son estos carteles y cuál es el ambiente que se vive? Mira, por cuestiones de seguridad no quisiera hablar yo de los carteles, porque nosotros estamos aquí en el epicentro. Correcto, entendido. La verdad, discúlpame que no te entendido. puedo decir, obvio sí sabemos. Ayer nos dijo la autoridad, en la conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador, están identificados quiénes son de Sonora exactamente y de Chihuahua. Ayer en Chihuahua, por ejemplo, hubo 38 muertos. Ayer, en 30 horas, 38 muertos, que es parte de la escalada de violencia que estamos viviendo por estos carteles. Entonces, la cuestión es que aquí la ola de violencia sin precedentes que vivimos ya ha cobrado la vida también de otros 18 niños, por ejemplo. Correcto. En Sonora. Ahora, en esta zona, donde, Luis Alberto, te entiendo perfectamente el hecho de que no quieras ahondar con nombres, porque los periodistas, al igual que la población civil, se sienten desprotegidos en cierta forma, en estos sitios en donde domina todavía el crimen organizado. ¿Qué pasa ahí con el resguardo policial? ¿Llega el resguardo estatal? ¿O estas zonas simplemente son controladas por carteles y ya sabemos que esto existe y esto es lo que hay? ¿Qué pasa con ese abandono que se dicen que hay de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estas zonas que quedan huérfanas de protección policial? Pero, pues es que son los gobiernos, no solo es el federal del presidente, es más bien el gobierno del estado, como tú sabes, allá son departamentos, ¿no? Las gobernaturas son departamentos, aquí son gobernaturas o gobiernos estatales y municipales también, en donde no alcanzan a cubrir la seguridad de todo el territorio, porque es una zona muy alejada, inhóspita, casi, como te digo, pegada entre Chihuahua y Sonora. Es la sierra, imagínate, es la sierra, y en donde, por ejemplo, no alcanza la cobertura de la seguridad. Esa es la verdad, tanto de la autoridad local como de la federal, porque los que encontraron a los cadáveres incinerados fueron la misma familia de Varón, la comunidad mormónica. No llamaron a la policía estatal, llamaron a la policía federal, pero no pudieron llegar. Llegaron primero ellos, llegaron a las horas después de lo que había ocurrido. Esa es la situación. Es como estar hablando de la guerrilla en Colombia, de cómo es posible que se tarden tanto, por ejemplo, a lo mejor las autoridades, para hacer un paralelismo, guardando la proporción, me refiero a la ubicación, ¿no? Es decir, son zonas muy alejadas, aunque Bavispe es un municipio de 1,000 personas, muy pequeño la verdad, pero la verdad es que no se habían presentado problemas, esa es la realidad, no se habían presentado problemas de inseguridad en esta zona. Por eso no se tenía la vigilancia. Imagínate, hay 4 policías nomás en Bavispe. Es que eso sí es un completo abandono, y por eso se critica tanto la política de seguridad, la estatal, pero como tú también lo señalas, pues hay cosas locales que deben manejarse de una forma más eficiente y mejor, sabiendo la violencia que existe o que se puede dar o que se ha dado en ciertos sectores. Luis Alberto, tú nos decías que el día de hoy, para hoy estaba previsto el sepelio de algunos de los familiares de quienes han pasado pues esta tragedia, esta familia estadounidense mexicana que pereció baleada y calcinada. Sí, hoy empiezan uno de los 9 funerales, porque otros se van a llevar a cabo en Arizona y otros aquí en Sonora, y están todos los medios del mundo aquí, bueno, o la mayoría, pues Estados Unidos, Europa, los locales también, que empezamos a llegar ayer por cuestiones de seguridad, no habíamos llegado. Hay versiones oficiales que dicen que fue confusión, la versión oficial es que fue presuntamente confusión, pero la familia no lo cree, la familia sí cree que fue un ataque directo, entonces todavía no está claro
Ruth, ¿por qué los mataron? ¿Por qué mataron a 6 niños? ¿Por qué los quemaron? ¿Por qué mataron a sus madres? Están otros 6 niños heridos también en el hospital de Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Ahorita nos va a hacer un reporte nuestras colegas. Yo estoy al aire, bueno, estoy ahorita en comerciales, pero también yo estoy al aire. Ahorita voy a hablar con Jessica Cermeño de Telemundo, fue la primera periodista en llegar. Nos ha narrado también el horror desde ayer que yo platicaba con ella en toda la cobertura que ha hecho con la cuestión del Chapo Guzmán, que le ha tocado cubrir en Sinaloa, en el Estado de México. Pues nunca había visto algo así parecido, en donde Correcto. es la misma comunidad la que rescata todo esto, Ruth. Sí, así dicen que es el peor ataque que se ha dado en los últimos tiempos, no minimizando los otros, por supuesto que son también graves, hechos violentos que se dan en ciertas partes de México, pero el hecho de imaginar lo que pudo haber pasado ahí, van mujeres con sus hijos, 2 bebés, y las imágenes muy impactantes. Luis Alberto, gracias. Gracias por atendernos, es que estás al aire, y por dedicarnos estos minutos aquí a NTN 24, el canal de las Américas. Un buen día para ti en Hermosillo, Igualmente. en Sonora. Te mando un abrazo, te prometo ya actualizarme ya con la cuenta para la siguiente, sin problema. Por favor, que así sea. Gracias. Así, gracias. Bueno. Vamos a hablar ahora del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, que va a declarar el día de hoy ante el Congreso. Esto en el marco de la investigación sobre el juicio político en contra del presidente Donald Trump. El testimonio va a ser a puerta cerrada, pero los demócratas ya han anunciado que pronto van a empezar unas declaraciones públicas. Eso es lo que quieren también los demócratas desde hace algún tiempo. Dicen, si se trata pues del mandatario estadounidense, pues todo el mundo debe saber lo que sucede con transparencia. En la Casa Blanca está Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, con la información. Bricio, un buen día para ti, buen jueves. Muy buen día, Ruth. Bueno, esa citación está hecha. Ahora bien, falta esperar ver si se va a presentar el ex asesor de seguridad nacional John Bolton ante las 3 comisiones que llevan esta investigación para el juicio político contra Donald Trump. Todo apunta a que no va a ser así. A través de su abogado ha dicho que está dispuesto a declarar si se le hace una citación oficial, algo que no ha pasado de momento, pero que los demócratas han dicho que están considerando. Al parecer, John Bolton se alarmó cuando tuvo conocimiento de la llamada que mantuvo el presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano, en la que presuntamente le pedía investigar a uno de sus oponentes políticos de cara a las presidenciales de 2020 a cambio de ofrecerle una serie de ayudas a Ucrania. Bien, esto que se conoce como una especie de chantaje, un quid pro quo, como también se le está llamando, es lo que se está investigando en las comisiones del Congreso, en concreto en la Cámara de Representantes, que está liderada por los demócratas. De ahí toda la polémica sobre que se estén llevando a puerta cerrada estas declaraciones que llevan ya más de un mes en transcurso. Los republicanos presionaron para que se lleven a cabo de manera pública, y los demócratas ya han anunciado que a partir de la semana que viene comenzarán estos testimonios a puerta abierta. Ahora, también importante cómo ha amanecido el presidente Donald Trump negando una información que publicaba la prensa local aquí en Estados Unidos, señalando que había solicitado a su fiscal general que diera una conferencia de prensa para aclarar las cuestiones de lo que ya se conoce como el Ucrania Gate, es decir, toda esta investigación en torno a esa conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y ahora, esta mañana, a través de Twitter, el presidente Donald Trump desmiente esta información y dice que en ningún momento le pidió a su fiscal general William Barr que declarara o que diera una conferencia de prensa para aclarar esta situación que llevó a que se abriera este proceso que podría llevar al juicio político, es decir, a la destitución del presidente estadounidense. Con esto devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias desde aquí, desde la Casa Blanca. Vamos a agradecerte este reporte, Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, reportándonos desde la Casa Blanca. Aquí hacemos otro pequeño corte comercial. Enseguida, reporte en vivo desde Alemania, porque este sábado se conmemoran los 30 años de la caída del muro de Berlín. Volvemos con este tema. Y este sábado se conmemoran los 30 años de la caída del muro de Berlín, un hecho histórico que puso fin a la Guerra Fría, pero también a 28 años de división dentro de Alemania.
Miles intentaron cruzar este muro, cientos de ellos perdieron la vida en este intento. Aún hoy, 3 décadas después de su caída, se aprecia en Alemania una diferencia entre el este y el oeste. Desde Berlín hasta ahora nos informa Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante, Juliana. Muy buenos días, Ruth y televidentes de la mañana. En efecto, este muro marcó una era dominada por 2 superpotencias mundiales. Pero estos 155 kilómetros de muro y rejas también convirtieron a Berlín en un experimento. A nivel local tenemos que Berlín Occidental era una isla y era el lado oriental un búnker del que no se podía escapar nadie. Aquí en Deutsche Welle estuvimos rodando ayer para ustedes en un lugar muy especial de este muro y queremos compartirlo en este momento. Veamos. Este es uno de los pocos lugares en Berlín que aún conserva las marcas de lo que significó un muro que dividió la vida de familiares y amigos. Estamos en el monumento conmemorativo de la calle Bernauer. Miles intentaron escapar, dejando atrás su vida, su familia, sus amigos. El 13 de agosto de 1961 marcó una ruptura en la vida de la ciudad. Esta imagen es un ícono. Se trata de un soldado que patrulla la construcción del muro y decide saltar del este al oeste de Berlín. Quizá uno de los últimos momentos en los cuales el muro era aún un alambre de púas. El muro de Berlín simboliza la división y la Guerra Fría. Hasta su caída, el 9 de noviembre de 1989, al menos 140 personas fueron asesinadas o murieron en el intento de abandonar Berlín Oriental. Lugares como estos invitan a la reflexión, porque 30 años después de la caída del muro de Berlín y con unas instituciones reunificadas, Berlín todavía tiene mucho trabajo que hacer en el tema de memoria histórica. Así es, Ruth. Ayer estábamos allá grabando este video para ustedes, para que conocieran de primera mano cómo se ven las cicatrices de una ciudad dividida. También hay que decir que Alemania ha logrado muchísimo cerrando la brecha de 2 sistemas políticos y económicos tan opuestos. Sin embargo, hay trabajos que hacer en memoria histórica y persisten diferencias salariales y pensionales entre ambos Berlines, entre ambas Alemanias, que son explotadas por el partido de ultraderecha, xenófobo y nacionalista, que se ha consolidado como una fuerza política más fuerte en el este. Este es como uno de los pequeños problemas que persisten y yo con esta información me despido desde Berlín y nos vemos la próxima semana con más temas europeos, Ruth. Trámites jurídicos, casos domésticos, laborales, todo esto se puede hacer a través de una plataforma. Álvaro Dávila ya está aquí para actualizarnos. ¿De qué forma? Y yo te preguntaba, ¿esto no es un poco impersonal? Porque cuando uno tiene un caso jurídico, pues, lo que quiere es hablar con su abogado. Mire, me pasa esto, esto y aquello. A estar yo ingresando a una plataforma. Mira, es muy sencillo. Ajá. La plataforma se llama Emergencias Jurídicas. Tú accedes a la plataforma, obviamente lo que ellos quieren es acortar esas distancias y que además sea mucho más fácil acceder. Tú sabes que incluso aquí en Colombia, esto es un emprendimiento colombiano, y aquí en Colombia es muy difícil acceder a este tipo, digamos, de servicios o de ir a un abogado. Los honorarios son a veces muy altos. Entonces también es una forma como de acceder a los servicios rápidamente, de ir a hacer una consulta muy rápida. Ahora, aunque utilizan una plataforma tecnológica, lo pueden hacer a través de WhatsApp, incluso lo pueden hacer por videoconferencia las charlas. También si la persona quiere ir a una charla personalizada, también lo puede hacer. Entonces, digamos que también tiene esas opciones. Pero si quieres, mira, te preparamos un informe para que veamos cómo funciona. Las herramientas tecnológicas día a día se han convertido en el mejor aliado para las empresas. Un claro ejemplo de esto es emergenciasjuridicas.com, una plataforma desarrollada por un bufete de abogados que tiene como objetivo facilitar los procesos legales en Colombia. Emergencias Jurídicas es una plataforma digital que creamos un grupo de abogados para cortar la brecha que existe entre el derecho y la gente del común.
Resulta que para una información, para acceder a la justicia, para poder obtener una solución a un problema jurídico, hay demasiados problemas, hay demasiadas trabas, y la gente no logra encontrar una solución a su problema. Este nuevo servicio funciona por medio de citas electrónicas que ofrecen 2 tipos de procesos. Entre ellos está tener una consulta por medio de WhatsApp o diligenciar un formulario que pueda anticipar al abogado sobre el caso que se desea estudiar. La plataforma, además de ofrecer un servicio íntegro a sus usuarios, también se sensibiliza con las mujeres. En Colombia, la mayoría de la población somos mujeres. Y frente a este tema, nosotros tenemos una gran sensibilidad por ayudarle a las mujeres y por hacer un gran trabajo social con ellas, porque nosotros o nuestros usuarios, la mayoría a su vez también son mujeres. Nos encontramos con casos de alimentos, de visitas para los menores, nos encontramos con temas de acoso laboral y de divorcio también. Otra de las novedades que maneja es la oportunidad de poder llevar un proceso jurídico desde el exterior. Nosotros tenemos servicio también en Colombia y también en el exterior. Contamos con servicio para los colombianos que tienen problemas en el extranjero y que no han podido solucionar sus problemas aquí en Colombia. Emergencias Jurídicas lleva operando en Colombia más de 30 años y espera ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios a través de la tecnología y los bajos costos. Entonces, como viste, Ruth, es una plataforma muy fácil de usar, pero lo que te decía, lo más importante es que le va a permitir a todos los, a todos los usuarios, a todas esas personas que tienen un problema jurídico, acceder rápidamente a un abogado, solucionar el problema inmediatamente y que sea lo mejor de todo, económico. Gracias, Álvaro Dávila, por estar con nosotros aquí en el segmento CST. Gracias a ustedes por su sintonía con el Canal de las Américas. Hemos culminado aquí 1 hora y media de información internacional.